Bueno, ya estamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy es un día especial para los rumanos y para la cultura rumana, porque celebramos desde el año 2013, cada 31 de agosto, el Día de la Lengua Rumana, porque la lengua es el fundamento de la identidad nacional, la expresión más íntima de un pueblo y contribuye a la consolidación de una sociedad unida. La lengua es, de hecho, un organismo vivo que llena nuestra vida, que tiene sus raíces profundas en el pasado e incluye en sí los orígenes y la esencia de la gente, y en este caso de los rumanos. La lengua es nuestra casa, nuestra parte de patria que siempre llevamos con nosotros mismos en nuestros viajes por el mundo. Y aún más interesante es hablar hoy sobre la lengua materna aquí en un país hermano. El rumano forma parte de la misma familia de las lenguas romances y ocupa el 5º lugar, según el número de hablantes, después del español, el portugués, el francés y el italiano. Por ello, desde el Instituto Cultural Rumano de Madrid, en colaboración con la Embajada de Rumanía en el Reino de España, hemos pensado en marcar este día junto a nuestros invitados especiales y hablar de la presencia de la lengua y cultura rumanas en el sistema educativo español. Es un privilegio contar para esto con invitados de Rumanía y de España y así escuchar juntos los dos idiomas, viendo los esfuerzos conjuntos que hacen los dos países para preservar el rumano dentro de la numerosa comunidad de ellos que vive en España y para difundir su estudio entre el público español interesado. Con esta charla queremos dar a conocer cuáles son los programas que el Estado rumano implementa para promover la lengua y la civilización rumana en España, dónde se puede estudiar la lengua rumana en España, algunos detalles sobre el marco legislativo español, metodología de enseñanzas y también sobre la participación, desde los más pequeños hasta los más mayores. Hablaremos de cursos de rumano para niños y adultos, de las instituciones que ofrecen esta posibilidad y de todos los esfuerzos para preservar la identidad rumana y promover la lengua rumana en España, tanto entre la comunidad rumana como entre el público español interesado. El Instituto Cultural Rumano de Madrid contribuye a la promoción del estudio y difusión del rumano en España mediante la organización de cursos de rumano para adultos. Los cursos se organizan desde algunos años en nuestra sede de Madrid y a través de colaboraciones con instituciones locales también en Barcelona y Valencia. Desde el 2019 ofrecemos también la posibilidad de participar en cursos de rumanos en línea y claro, en este difícil periodo de la pandemia nos hemos visto obligados a convertir todos nuestros cursos a una modalidad virtual. Vamos ahora a conocer mejor a nuestros invitados. Desde Rumanía nos honra la presencia de la directora general del Instituto de la Lengua Rumana, Diana Cuibuș, a quien el año pasado tuvimos el placer de escuchar en un acto presencial dedicado a la cultura rumana. El instituto que ella dirige promueve los programas de difusión de la lengua y cultura rumanas en el extranjero. Bună seara, doamnă director general, mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi. El video. La mulți ani, în primul rând, limbii române, tuturor celor care vorbesc sau învață limba română, dar și tuturor celor care cred cu tărie în valoarea limbii naționale. Mulțumesc pentru invitație. Pentru Institutul Limbii Române este un moment special și mulțumirile mele adresate Institutului Cultural Român sunt sincere și înseamnă
cel puțin din punctul nostru de vedere, un lucru esențial. Dovada că acele instituții ale statului român, iată, preocupate de limba, de cultura națională, conlucrează, coexistă, se completează și că reprezintă un întreg din care cu toții facem parte. Aceasta e imaginea limbii și culturii naționale în afara granițelor, cea dată de Institutele Culturale Române, dar și de Institutul Limbii Române prin prezența sa. Felicidades a la lengua rumana y a todos los que creen en esta lengua como lengua materna. Muchas gracias por la invitación y creo que este evento es una demostración de que las instituciones rumanas funcionan y compenetran muy bien. Todas las instituciones del Instituto Cultural Rumano en Europa colaboran muy bien con el Instituto de la Lengua Rumana. Muchas gracias. Contamos también con la presencia de la profesora Oana Ursache, que esta tarde se encuentra aquí en un doble papel de intérprete y de catedrática del lectorado de rumano de la Universidad de Granada. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que comparten ahora con nosotros la celebración del rumano, que es una pequeña parte del habla de la península ibérica. En representación de la Embajada de Rumanía en España, contamos con la presencia del coordinador del programa de Lengua, Cultura y Civilización Rumanas en España, el consejero diplomático Laviniu Eni. Buenas tardes. Bună seara. Bună seara și mulțumim pentru invitație. La mulți ani limba română și vreau să încep prin a spune că sunt foarte emoționat pentru că am trăit o bună perioadă și mi-am desfășurat activitatea la Chișinău în anii 2000, când încă în România nu se celebra oficial Ziua Limbii Române și pentru că această sărbătoare a fost inaugurată în 31 august 1989 de frații de peste Prut, am fost în prima linie a demersurilor de extindere a acestei sărbători și în partea cealaltă în țară. Muchas gracias por la invitación y felicidades para la lengua rumana y cumpleaños felices. He trabajado mucho antes de estar en Madrid, en Chisinau, que es la capital de la República Moldavia, y alrededor del año 2000, cuando todavía no se celebraba este Día Internacional del Rumano. Y he empeñado un papel muy importante en el reconocimiento y en el avance de este día como celebración de nuestro idioma materno. Muchas gracias. La voz de los profesores, de los que están siempre en el campo como verdaderos dinamizadores de la cultura, está representada por Elena Mihaela Bogdan, que es profesora del curso Lengua, Cultura y Civilización Rumana en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy aquí para celebrar juntos el Día de la Lengua Rumana. Con alegría he constatado últimamente que el rumano ha traspasado las fronteras del país y se puede llegar a escuchar tanto en las calles de las grandes capitales del mundo como en algunos de los pueblos más remotos. Y en mi opinión, el rumano mejor hablado está ahí donde hay un mayor nivel educativo. Tal y como les digo a mis alumnos, lo voy a decir hoy aquí también, que el mejor regalo en ese día tan especial es que todos nosotros hablemos el rumano de una manera clara, correcta y precisa. Muchas gracias. Jorge Martín Quintana, profesor de lengua castellana y literatura en educación primaria en Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, añado y secundaria también, en primaria y secundaria. Bueno, pues por supuesto felicidades por el Día de la Lengua Rumana. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, claro, la presencia de un español en un día como este viene por una cuestión importante, y es que las relaciones culturales entre España y Rumanía vienen de muy atrás. Hay dos momentos muy importantes, sobre todo en el siglo XX. Primero la Primera Guerra Mundial, por una común francofilia y que nos pone un poco en la misma onda, podríamos decir, y la segunda mitad del siglo XX por la presencia de tantos intelectuales de muy primer nivel en España, que además son los impulsores en ese momento de las cátedras de rumano, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca o en la Universidad Complutense de Madrid. Por lo tanto, la vinculación entre España y Rumanía es muy clara a nivel cultural, a nivel humano, por supuesto, y creo que es importante que la escuela española también refleje, de alguna manera, pues, esa realidad. Muchas gracias. Y claro, Juana Ursaque, profesora de rumano del lectorado de la Universidad de Granada, como hemos dicho. Empezamos intentando entender mejor la actividad del Instituto de la Lengua Rumana y la actividad cultural que coordina en España. Invito pues a su directora general, doña Diana Cuibusch, a que nos dirija unas palabras. Institutul Limbii Române consideră, dincolo de orice cuvinte, că limba e atât misiunea sa cât și obligația sa. Iar acest lucru se reflectă pe 3 paliere, aș spune, mari, importante și în spațiul spaniol. O să încerc și o să rog pe colega mea să vorbesc așa treptat ca să... El Instituto de la Lengua Rumana considera que su trabajo, su misión y su obligación conlleva 3 niveles, 3 grandes niveles. Pe de o parte, vorbim despre activitatea în Institutul Limbii Române în 54 de universități ale lumii, în 35 de țări de pe 4 continente. Este activitatea de tradiție a Institutului Limbii Române, cu care, practic, institutul și-a demarat activitatea acum 21 de ani. Și ne mândrim că limba română este studiată de studenții marilor universități ale lumii. La principal actividad del Instituto de la Lengua Rumana es estar presente en 54 universidades de 35 países de 4 continentes. Es su tradición que empezó hace 21 años cuando el rumano empezó a enseñarse como asignatura en universidades de todo el mundo. În Regatul Spaniei, din cele 54 de lectorate ale Institutului Limbii Române, funcționează 5. Cred o cifră semnificativă în ansamblul numărului total de lectorate și vorbim aici de lectoratele din universitățile din Barcelona, Granada, Salamanca, Sevilla și nu vreau să trec prea ușor asupra unui eveniment despre care colegii noștri de la Institutul Cultural Român știu foarte bine, deschiderea, începând din acest an, a lectoratului la prestigioasa Universitate Complutense din Madrid. Solo en el Reinado de España, de los 54 lectorados que están en universidades de todo el mundo, hay 5.
en Barcelona, Granada, Salamanca, Sevilla y, como bien saben nuestros colaboradores del Instituto Cultural Rumano, os puedo informar que este año vamos a abrir un nuevo lectorado en la prestigiosa Universidad de Complutense de Madrid. Prezența noastră în universitățile spaniole, prezența lectorilor români trimiși de Institutul Limbii Române este onorantă și este, cred eu, o garanție că lectorii, colegii noștri, își fac treaba cu profesionalism. La presencia de los lectores rumanos en las universidades españolas es, creemos nosotros, una garantía que hacen muy bien su trabajo y que representan, por lo menos dignamente, la lengua y la cultura rumana. Acestei componente a lectoratelor de limbă română i s-a adăugat în timp, poate mai tânără, dar deja ajunsă, cred eu, la maturitatea profesională necesară, s-a adăugat o altă componentă, cea a cursului de limbă, cultură și civilizație românească, predat în 7, iată, începând din acest an, sunt 7 state europene, de către cei peste 120 de colaboratori ai Institutului Limbii Române. Además de los lectorados, el Instituto de la Lengua Rumana gestiona también la presencia de un nuevo curso, pero no tan nuevo, porque ya tiene una importante tradición, que es el curso de Lengua, Civilización y Cultura Rumana, que cuenta ahora con su presencia en 7 estados europeos y con la aportación de 120 colaboradores profesores. Practic, acest curs este adresat elevilor, cu precădere elevilor români aflați în diaspora, în Spania în cazul nostru, dar cred că rolul și menirea acestui curs sunt duble. Pe de o parte, de a păstra identitatea națională și culturală a copiilor noștri de afară și, pe de altă parte, de a contribui la tot ce înseamnă multiculturalism pentru toți copiii din aceste țări europene care pot, alături de cei români, să participe la cursuri, să învețe limba română, să învețe despre literatura, istoria sau geografia României. Este curso ha sido implementado para el alumnado rumano que vive y estudia fuera de Rumanía, en el extranjero, y tiene como papel principal la preservación de la identidad cultural de la migración rumana que vive en Europa. Pero también es una garantía del multiculturalismo que ofrece los cursos también para los compañeros de estos niños rumanos, y de esta manera ellos se pueden enterar y recibir información sobre la cultura, la geografía y la lengua rumana. Fără a dori să monopolizez discuția, cred cu tărie că prezența lectorilor de limba română în universitățile din Spania și de altfel din întreaga lume, prezența colaboratorilor noștri în școlile din Spania, dar și din celelalte 6 țări europene, înseamnă enorm pentru internaționalizarea limbii și a culturii române. O internaționalizare tot mai importantă, vitală, într-o lume a multiculturalității și într-o Uniune Europeană a cărei deviză este, nu-i așa, uniți în diversitate. Sin querer monopolizar la conferencia, creo firmemente que la presencia de los lectores y de los profesores rumanos en el espacio cultural ibérico, es decir, de España, contribuye
en la internalización del rumano en una Europa que considera que somos solamente unidos en la diversidad. Și doar foarte scurt, am vorbit de 3 componente mari ale activității Institutului Limbii Române. Cea de-a 3-a componentă este cea legată de atestatele de competență lingvistică, dacă vreți, menire și obligație pe care nu rareori o împărțim cu colegii noștri de la Institutul Cultural Român și legat de care cred, și de fiecare dată când am ocazia să spun, cred în necesitatea unei colaborări, pentru că împreună, prin cursurile de la ICR, prin atestările de la ICR și de la Institutul Limbii Române, cred că putem contribui la, fără a spune vorbe mari, tot ce înseamnă prestigiul al României în afara granițelor țării. A României prin limba română. Porque estábamos hablando de 3 niveles de la presencia del Instituto de la Lengua Rumana. Tengo que añadir el tercero, que lo representa la organización del examen oficial del rumano, que muchas veces organizamos en muchos sitios de Europa junto con nuestros colaboradores del Instituto Cultural Rumano. Y creo que estas 2 instituciones están trabajando muy bien juntas para el prestigio no solamente de la lengua, sino también de la cultura rumana en el extranjero. Îmi închei intervenția, cel puțin cea de acum, rugându-vă să acceptați să transmit și la mulți ani, dar și mulțumirile Institutului Limbii Române, ale mele personal, misiunilor diplomatice din străinătate, care sunt parteneri constanți și de o mare importanță în demararea proiectelor Institutului Limbii Române. Ambasada României în Spania a fost un partener constant și esențial în inaugurarea acestor lectorate, în dezvoltarea cursului de limbă, cultură și civilizație românească. Și aș vrea să mulțumesc tot public, sperând că vor ajunge și pe această cale urările mele și mulțumirile, să le mulțumesc colegilor mei, deopotrivă lectorilor de limba română, dar și dascălilor LCCR, să le spun la mulți ani, să le împărtășesc încrederea în Institutul Limbii Române și în limba română. La mulți ani, colegi! Mis agradecimientos a las misiones diplomáticas de Rumanía en el extranjero, especialmente a la Embajada de Madrid, que siempre nos han apoyado en nuestra tarea de difundir la lengua rumana, no solamente para la diáspora rumana y sus niños, sino también para los alumnos españoles de las universidades españolas. Hemos colaborado en muchos proyectos y siempre nos hemos sentido apoyados. Felicidades al rumano como lengua internacionalizada y mis agradecimientos a mis compañeros, lectores y profesores que estamos ahora celebrando juntos el día de nuestra lengua materna. Muchas gracias por sus emocionantes palabras. Hemos aprendido de verdad mucho. Y vamos ahora a ver cómo funciona la red de los profesores de lengua, cultura y civilización rumana, cuántos son y dónde ejercen, con don Lavinia Eni de la Embajada de Rumanía. Mulțumesc din nou. Pentru început aș vrea să transmit mesajul doamnei ambasador al României în Regatul Spaniei cu ocazia Zilei Limbii Române, doamna Gabriela Dancău.
Oana, l-am transmis și pe WhatsApp dacă te ajută textul pentru traducere. Ziua Limbii Române, sărbătorită în fiecare an la 31 august, oferă românilor de pretutindeni un moment de bucurie pentru că, așa cum spunea marele nostru poet Nichita Stănescu, a vorbi despre limba în care gândești este ca o sărbătoare. Îl citesc tot sau cum, Oana, cum e mai... Cum dorești. Acum l-am deschis pe WhatsApp și pot să-l văd ulterior. Pot să faci apoi un rezumat, da. Vă invit ca în această zi și nu numai să omagiem limba română un element definitoriu de păstrare și consolidare a identității proprii, precum și un puternic factor de coeziune la nivelul marii comunități românești din Spania. A vorbi și a citi în limba maternă este un exercițiu de demnitate pentru orice român și tocmai de aceea vă încurajez să cultivați pasiunea pentru limba română și copiilor dumneavoastră. Asigurarea și facilitarea studiului limbii române în comunitățile românești și în mediile academice din Spania constituie o prioritate constantă a Ambasadei României în Regatul Spaniei. Principalele programe derulate în acest domeniu, în parteneria cu autoritățile spaniole competente și cu instituțiile specializate spaniole din România, sunt cursurile de limbă, cultură și civilizație românească din Spania, redate în 14 comunități autonome și de care beneficiază peste 7.000 de elevi români, precum și promovarea limbii și culturii în cadrul lectoratelor de limbă română ale universităților din Barcelona, Granada, Sevilla, Salamanca și din această toamnă din Madrid. Ziua Limbii Române mă oferă prilejul de a mulțumi mass mediei românești din Spania, profesorilor de limba română, preoților români care slujesc aici, tuturor celor care aduc românii împreună în jurul cuvântului și culturii românești. Tuturor le datorez recunoștința și prețuirea mea. La mulți ani limbii române și vorbitorilor ei. Mulțumesc. El mensaje de nuestra excelentísima embajadora de Rumanía en el Reino de España. El Día de la Lengua Rumana, celebrada cada año el 31 de agosto, ofrece a los rumanos que viven en el extranjero un momento de alegría porque, tal como decía nuestro gran poeta Nichita Stănescu, hablar sobre la lengua en la que piensas es una fiesta. Os invito que hoy en día, y no solamente, homenajear el rumano es un elemento definitorio de la preservación y consolidación de la identidad propia, tal como también lo es un factor que nos junta al nivel de la gran comunidad rumana que vive en España. Hablar y leer en la lengua materna es un ejercicio de dignidad para cualquier rumano y especialmente por eso os invito a cultivar la pasión para la lengua rumana en vuestros hijos. Nuestra prioridad constante de la Embajada Rumana en el Reino de España es asegurar y facilitar el estudio del rumano en las comunidades rumanas y en el medio académico de España. Los principales programas que tenemos en este ámbito, en colaboración con las autoridades españolas competentes y con instituciones especializadas tanto de España como de Rumanía, son los cursos de lengua, cultura y civilización rumana en España, que se enseñan en 14 comunidades autónomas y de las cuales benefician 7.000 alumnos rumanos, pero también la promoción de la lengua y la cultura rumana a través de los lectorados de lengua rumana de las universidades de Barcelona, Granada, Sevilla, Salamanca y empezando de este otoño en Madrid. El Día de la Lengua Rumana me ofrece la oportunidad de agradecer tanto a la media rumana que funciona en España, como a los profesores de rumano, a los curas que
trabajan aquí en España y en general a todo el mundo que juntan a los rumanos alrededor de la palabra y de la cultura rumana. A todos mis agradecimientos y mi reconocimiento. Felicidades a la lengua rumana y a sus hablantes. Mulțumesc mult, Oana, și dacă mai îmi permiteți 2 minute, nu vreau să vă rețin mai mult. Nu putem să nu aducem aminte de limba română și în actualul context, unul puțin complicat în care ne aflăm, cel pandemic, și vreau să transmit un mesaj de încurajare tuturor profesorilor din LCCR, pe care împreună cu doamna director și cu ceilalți colegi încercăm să-i sprijinim în continuare. Este o perioadă destul de dificilă. Ambasada României pe plan cultural și educațional nu a încetat să activeze, chiar dacă ne-am aflat în imposibilitatea organizării de evenimente. Scuze, Oana, te las să traduci. No, estoy apuntando, îmi iau notițe. Poți continua. Da. Și pe lângă, bineînțeles că cursul de limbă, cultură și civilizație românească a rămas o prioritate și în această perioadă. În acest sens am ținut permanent legătura cu autoritățile regionale, cu comunitățile autonome ale Spaniei, cu conducerea direcțiilor de educație, pentru a ne asigura că, începând cu luna septembrie, cursul de LCCR va putea demara, cel puțin în condițiile în care se vor desfășura cursurile în școlile spaniole. Bineînțeles că nu este ușor, există încă incertitudini privitoare la modul cum se va desfășura acest nou an școlar, bineînțeles și nu numai în Spania, și în România și în alte țări. Vreau însă să transmit doamnelor profesoare, reprezentate aici de una dintre cele mai bune, de doamna Bogdan, că împreună cu conducerea Institutului Limbii Române vom fi atenți să asigurăm acest început cu brio. S-ar putea, ca și în școlile spaniole, să avem o componentă consistentă de online, de cursuri făcute prin videoconferință, dar, bineînțeles, și pentru că majoritatea copiilor cărora li se adresează cursul sunt micuți, să putem să le asigurăm prezența în școală după orele de curs spaniole. Deci, asta am vrut să transmit și încă o dată vă mulțumesc mult pentru invitație și dacă mai aveți nevoie de vreo lămurire din partea noastră, vă stau la dispoziție cu drag. Muchas gracias por la invitación y permitidme transmitir un mensaje, especialmente en este contexto que vivimos ahora. Me gustaría mandar un mensaje de apoyo y agradecimiento a los profesores del curso de la lengua, la cultura y civilización rumana. Seguimos teniendo como prioridad absoluta el apoyo para todos los profesores que están implicados en este proyecto y como todo el mundo que están pasando por momentos difíciles. Estamos en permanente contacto con las autoridades españolas e intentamos preservar el curso, aunque ahora todavía no está muy claro cómo se va a desarrollar la enseñanza en el siguiente cuatrimestre.
Tenemos, como todo el mundo, no solamente en España, sino a nivel mundial, incertidumbres sobre la modalidad en las que vamos a funcionar y cómo van a funcionar las clases, tanto en el escenario presencial como en el escenario virtual. Os aseguramos, por otro lado, de nuestro empeño en ayudaros con todo lo que podemos en este sentido. Agradecemos mucho las palabras de Su Excelencia, la embajadora de Rumanía en España, doña Gabriela Dancău, y estas explicaciones exhaustivas. La señora directora general, Diana Cuibuș, quería intervenir sobre este argumento. Mulțumesc mult, vă ruga pe doamna să-mi permită să intervin un moment legat de ceea ce spune domnul Leni. Mulțumesc încă o dată și pe această cale excelenței sale, doamna ambasador Dancău. Vă mulțumesc noastră personal pentru tot sprijinul acordat. Cred că ați fost ambasada cea mai activă și mai preocupată de cursul LCCR în această perioadă și încă o dată ales să mulțumiri de vedere al Institutului Limbii Române. Avem discuții, am avut 3 zile pline de formări, joi, vineri și sâmbătă, zile lungi, dar cred eu frumoase, în care am discutat cu colegii noștri și legat de predarea online, pentru că sunt perspective foarte posibile și cred că, ținând legătura, vor reuși colegii noștri, vom reuși prin intermediul colegilor noștri să facem față indiferent de situație. Iartă-mă, Oana. Ce bine că nu m-am făcut interpret. Muchas gracias por dejarme intervenir en este momento y muchas gracias a la embajadora de Rumanía en España por su mensaje cercano. Y en general, muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido, el Instituto de la Lengua Rumana y sus profesores de la Embajada Rumana de España, probablemente la más implicada en apoyarnos y en estar a nuestro lado durante este periodo muy complicado. Hemos tenido últimamente 3 días muy intensas en un congreso de formación para nuestros profesores que están implicados en este curso y estamos seguros de que nos vamos a poder adaptar y vamos a tener todo lo que necesitamos para poder empezar el curso en las mejores condiciones. Muchas gracias. Continuamos el hilo de la organización de las clases de rumano con uno de los profesores que ponen toda la dedicación, el amor y la profesionalidad en cultivar el rumano entre la nueva generación de jóvenes nacidos en España, doña Elena Mihaela Bogdan. ¿Cómo es esta experiencia? Estoy encantada de compartir con todos vosotros mi experiencia en el campo de la educación en un contexto intercultural. Y me gustaría decir que en las clases de los colegios e institutos de España se mezclan grupos de alumnos cada vez más diversos en cuanto a origen, nacionalidades y culturas. Y según se afirma en el último informe TALIS, que es el Teaching and Learning International Survey en inglés coordinado por la OCDE, la diversidad puede enriquecer los centros escolares ya que fomenta el conocimiento y el respeto de otras culturas. Por lo tanto, la diversidad es enriquecedora. Y en este contexto intercultural y multicultural, un número significativo de colegios y de institutos de España acogen el curso de lengua de cultura y de civilización rumana. Dicho eso, me gustaría que conozcáis un poquito las características generales del curso y empezar por el año 2007, cuando el curso tiene el principio. Se está llevando desde este año en el marco bilateral del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre Rumanía y España, después de haberse firmado un convenio por los 2 ministros de Educación de nuestros 2 países. El curso es extracurricular y se dirige principalmente a los alumnos rumanos
o de ascendencia rumana, pero al mismo tiempo está abierto para cualquier alumno y alumna interesados independientemente de origen, de lengua materna y de nacionalidad. Este curso tiene como objetivo adquirir competencias lingüísticas de comunicación mediante la práctica de las habilidades como la comprensión, la expresión oral, lectora, la expresión escrita y conversación, desde luego, acorde con las recomendaciones del Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas. El curso promueve actitudes de tolerancia y de respeto dentro de la convivencia escolar. En las clases de rumano trabajamos con libros de texto, con libros de cuentos infantiles, también trabajamos con diccionarios y con juegos para que las clases sean las actividades dentro de las clases sean más amenas y más divertidas. También los temas impartidos según el programa del Ministerio de Educación de Rumanía varían en función del nivel de conocimiento de los alumnos, de la edad también y de la tipología de los grupos para asegurar el aprendizaje significativo, lo que quiere decir que el alumno ha de partir de lo que ya sabe y no de lo que desconoce, para que sobre esta base pueda construir el proceso de aprendizaje. Participar es disfrutar de la historia, de los monumentos más representativos del país, también de las figuras más internacionales de la cultura rumana y del turismo y de la gastronomía tradicional. Como se puede apreciar, la oferta lingüística y cultural es muy extensa y variada, y también los contenidos del curso son flexibles y acordes con las necesidades de todos y de cada uno de los alumnos. Algunas de las actividades se organizan también en colaboración con diversos organismos, como representación de la Unión Europea en España o con los centros UNESCO, también con bibliotecas municipales, con centros culturales para jóvenes, con teatros, y se realizan dentro de los colegios o fuera en otras ubicaciones previamente establecidas. También colaboramos con entidades como el Instituto Cultural Rumano de Madrid, con la Oficina de Turismo de Bucarest y con el Departamento de Estado de Inmigración del Gobierno rumano, y las actividades que se desarrollan en colaboración con estas instituciones sirven también para conmemorar las principales efemérides nacionales o internacionales, o simplemente son talleres y actividades dentro de proyectos interculturales, como talleres de manualidades, de pintura y de dibujo, de música y baile tradicional, conciertos de baile, conciertos de música tradicional, también concursos generales sobre Rumanía, ferias y exposiciones, también cuentacuentos internacionales y actividades interculturales con lectura de poesía en diferentes idiomas. Me gustaría destacar que se han organizado a lo largo de estos años cientos de eventos en todos los rincones de España, en un trabajo conjunto entre padres, alumnos y abuelos. Las 70 profesoras que trabajan en este proyecto en todo el territorio español son las coordinadoras de estas estupendas actividades. Destacar también que nuestro curso ha sido muy bien acogido por la comunidad educativa del país, y que en el año 2011, junto al equipo directivo y a mis alumnos del Instituto Villa de Vallecas de Madrid, recibimos el primer premio del Ministerio de Educación de España en un concurso de buenas prácticas para la convivencia. Y no soy la única, se han recibido más premios de este tipo, como por ejemplo el que recibió mi compañera Luchica Lolichero hace 2 años por el Ayuntamiento de Madrid como reconocimiento a su trabajo intercultural, o mi compañera Dorina Apóstol de Benidorm también. Debido a la pandemia del COVID-19, en el mes de marzo el curso se ha trasladado a la red, y probablemente para el futuro muy cercano tenemos que pensar con esta responsabilidad, tal como se ha dicho antes, que podría ser una opción, una de las mejores, para dar continuidad a los 13 años de lengua y de cultura
rumana en España. Y para finalizar, creo que hablar el rumano, independientemente del lugar, en casa, en clase, en la red o en la calle, es como tener una ventana abierta, una ventana más, desde la que metafóricamente hablando podemos ver y sentir nuestro país. Muchas gracias a todos por escucharme y por estar hoy aquí. Y al final me gustaría despedirme de todos vosotros en rumano con la revedere, lo que en español significa hasta luego. La repetiré. Muchas gracias. Vamos la mirada sobre la cultura rumana e intentemos verla ahora desde la perspectiva española. Nos honra mucho el interesante trabajo que realiza nuestro invitado, Jorge Martín Quintana, como profesor de lengua castellana y literatura de la Comunidad de Madrid. Y lo hemos invitado para que nos cuente más sobre su experiencia como profesor, que ha procurado acercar la literatura de los países del Este al alumnado a través de diversas iniciativas y actividades. En relación a Rumanía, ha llevado a las aulas la figura y la obra de Mihai Eminescu, por el que siente una gran admiración. Su reto es hacer que leyendas, cuentos tradicionales, historias breves y otros textos de la literatura rumana pasen a convertirse en recursos útiles para el profesorado, lo cual contribuirá a hacer llegar la cultura rumana a educadores y educandos. Dejo entonces ahora la palabra al profesor para que conozcamos más detalles sobre la presencia de la literatura rumana en la escuela española, algo sobre el marco legislativo, los recursos para los profesores y otros ejemplos de su experiencia. Pues muchas gracias. Y bueno, pues hay una cuestión interesante y es cómo precisamente, por ejemplo, la profesora Bogdan procura mantener el rumano entre los alumnos que tienen ese origen, pero también abierto a otros orígenes, ¿no? Yo he tenido una experiencia bastante peculiar y mi colegio es muy pequeñito, tiene muy pocos alumnos, pero he tenido un alumno rumano que conoció la figura de Eminescu a través de mí. Es decir, su madre me lo dijo, dice, muchísimas gracias porque yo no he prestado atención a este aspecto y ha conocido curiosamente a través de ti la figura de Eminescu, con lo cual a veces es curioso cómo es un trabajo de ida y vuelta. A veces un profesor español puede acercar a alumnos que están tan alejados de la cultura rumana, pues a su propia cultura. Y esto es de lo que quiero hablar precisamente, ¿no? Una de las cuestiones importantes, como dije antes, fue la idea de que España y Rumanía han estado muy vinculadas, han ido estrechando lazos culturales y humanos, sobre todo en este último siglo. Y el ingreso de Rumanía en la Unión Europea, lógicamente, impulsa toda esta relación. Yo, por ejemplo, destacaría un documento, que es el libro blanco sobre el diálogo intercultural, precisamente de que también la señora Bogdan pues, ha hablado mucho de ella, de esta cuestión, y algunas ideas que contiene este libro blanco. Este documento fue lanzado por los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa en 2008. Dice este documento, si ha de crearse una identidad europea, esta se basará en los valores fundamentales compartidos, en el respeto de nuestro patrimonio común y la diversidad cultural. El patrimonio cultural de Europa puede servir de telón de fondo para la ciudadanía europea plural que exige nuestra época. Y aquí ya viene la parte de la educación de una manera más explícita. En una Europa multicultural, la educación no solo prepara a los jóvenes para el mercado de trabajo, sino que también propicia su desarrollo personal y le aporta una amplia gama de conocimientos. Los educadores en este sentido, y de hecho el propio documento también lo destaca, desempeñan una función esencial en el fomento del diálogo intercultural. El educador, al fin y al cabo, es esencial para una sociedad, ¿no?
Pero además es que se explicita en este documento tan importante que en el plan de estudios académicos todas las asignaturas tienen una dimensión intercultural. La historia o la educación lingüística, por ejemplo, pues estarían entre las asignaturas más pertinentes para trabajar esta cuestión. Todas esas declaraciones, todos esos documentos que la Unión Europea ha ido elaborando tienen de alguna manera su reflejo en por ejemplo, las leyes orgánicas en vigor, o en la ley orgánica en vigor, en este caso, de educación. Y esa ley orgánica va a tener otras concreciones, otros escalones, que van a ser los reales decretos y, en el caso de las comunidades autónomas, en el territorio de la comunidad autónoma, los decretos correspondientes donde se recoge el currículo para, por ejemplo, educación primaria o educación secundaria. Y ahí es donde yo quiero entrar, porque claro, el profesor español, el profesor en general, pero el profesor que desarrolla la docencia en España, se ve limitado de alguna manera, se ve orientado y ayudado por estos decretos, pero también limitado a la hora de preparar sus programaciones, por ejemplo, la programación de aula, que es, como la señora Pau dijo al principio, pues lo que demuestra que estamos a pie de obra, ¿no? A pie de calle, en primera línea con el alumnado. Es decir, todas estas declaraciones son muy bonitas y están muy bien, pero luego hay que ver cómo se puede aplicar, por ejemplo, en las programaciones de aula y, desde luego, si contamos con recursos para poder trabajar esos contenidos. Por eso, de ahí la importancia de ver el marco legislativo y voy a ser brevísimo, evidentemente voy a poner algún ejemplo de cómo ese marco legislativo pues no solo permite, sino que casi realmente alienta e invita a introducir, en este caso, la literatura rumana en la escuela española. Por ejemplo, en el Real Decreto 126/2014, que es el que establece el currículo básico para educación primaria, para el área de lengua castellana y literatura, se dice explícitamente lo siguiente. Algunos de los contenidos a trabajar son los cuentos tradicionales y, en otro caso, el conocimiento de leyendas españolas y de otros países. Es decir, que el Real Decreto 126, que va a inspirar después los distintos decretos de las distintas comunidades autónomas, habla explícitamente de, por un lado, por ejemplo, conocer leyendas españolas, pero también de otros países y, además, los cuentos tradicionales, independientemente de su origen. Por lo tanto, es una buena oportunidad para acercar esa literatura, como digo, rumana a la escuela. En la educación secundaria obligatoria rige, en este caso, el Real Decreto 1105/2014 y tenemos dentro del bloque de educación, del bloque de contenido de educación literaria, una idea muy interesante, ¿no? Es el plan lector que se aplicaría a todo el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, es decir, primero, segundo y tercero de educación secundaria obligatoria, como digo, en el que se dice lo siguiente: la lectura libre de obras de literatura española y universal. Es decir, que de nuevo el marco legislativo permite perfectamente introducir esas obras de literatura universal en las que estaría incluida, lógicamente, la literatura rumana. Pero hay dos criterios de evaluación, que ya es algo muy serio, aunque todos los elementos del currículo sean serios, los criterios de evaluación ya son cosas muy serias, y se recogen dos en este mismo Real Decreto, que dice leer obras de la literatura española y universal. Y otro muy importante, muy interesante, favorecer la lectura de esas obras de la literatura española y universal, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. Y esta es muy importante porque es el momento en el que el profesor va a propiciar que esa personalidad literaria también incluya la lectura, por ejemplo, de literatura rumana. Es acercar otro tipo de literaturas que no sean, vamos a decir, las más habituales, las más comerciales, incluso si me apuran, sino otro tipo de literaturas que son un poco casi para minorías, al fin y al cabo, para eruditos y para personas pues quizá un poco interesadas, pero no están tan generalizadas. Y esto va a tener su reflejo en el Decreto 48/2015, que es el que se aplica en la Comunidad de Madrid.
porque en su introducción dice lo siguiente: se afirma que es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal y que se sigan formando, nuestros alumnos, claro, a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital. Es decir, conecta un poco esa idea de la personalidad literaria y cómo a través de toda su vida ya va a quedar formado de alguna manera y va a ir contribuyendo la presentación de la literatura rumana en la escuela pues para toda su vida. Y esto además también viene muy al caso de la formación permanente, que es otra de las exigencias también de la Unión Europea, ¿no? Esa idea de esa formación que es para toda la vida. Por supuesto, hay otros contenidos que, todos los contenidos básicamente del currículo se pueden trabajar a través de la literatura rumana, comprensión lectora, recursos literarios, con lo cual el profesor pues puede de alguna manera coger esos textos y mostrarlos en clase para trabajar cualquier contenido del currículo español. ¿Cómo podemos incorporar la literatura rumana en la escuela? Yo personalmente creo que hay dos vías. Una vía es a través de autores rumanos, sencillamente, pero que traten pues diversos temas, diversas cuestiones. A mí, en este sentido, creo que podríamos destacar el estándar de aprendizaje evaluable que se corresponde al primer ciclo de la ESO, precisamente. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad. Es un estándar de aprendizaje recogido en el Real Decreto 1105 para la ESO y poder comparar, por ejemplo, a mí se me ocurre, me viene a la cabeza Carayale, lo que es los depravados príncipes de la corte vieja, y hacer un paralelismo, por ejemplo, con el recorrido que hacen los personajes de Luces de Bohemia, de Valle Inclán, ¿no? Entonces, ver las dos ciudades, cómo se describe cada ciudad, los personajes tipo que aparecen, con lo cual es una vía para introducir la literatura rumana en la escuela. Otra vía es a través de autores rumanos o no rumanos, pero que acerquen la cultura rumana, que de alguna manera nos hablen de leyendas, tradiciones, etnografía, pues diversos aspectos de la cultura rumana. Y en este sentido los cuentos creo que son fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la cuestión que yo planteo también en esta charla, ¿no? Y es que es verdad que contamos los profesores con recursos, pero no con todos los recursos que desearíamos quizá, ¿no? Hay un pequeño listado de cuentos que están traducidos al español, por ejemplo, de Ion Creanga. Por ejemplo, podemos encontrar un pequeño cuento de Alexandru Mitru. Por supuesto, de Mihai Eminescu, pues tenemos narraciones también traducidas y además El Príncipe de las Lágrimas, basado en la figura de Fat Frumos. Tenemos, por supuesto, de Petri Ispirescu, pues tenemos también una obra que ha sido traducida pues no hace demasiado, pero tenemos pocos recursos todavía. Y el profesor se le tiene que, de alguna manera, facilitar el acceso a estos recursos porque, le va a costar, si no, de alguna manera, aplicarlos después al aula. He querido ser breve, he apretado mucho las ideas y he intentado hacer una síntesis y ya quiero terminar con una cuestión relacionada con esto de los recursos, ¿no? En 2006 se publicó el Plan de Fomento de la Lectura de la Comunidad de Madrid, que, como digo, aunque publicado en 2006, se pretendía implementar hasta 2017. Y en este plan de fomento de la lectura se establecían 6 propuestas ejecutivas, de las cuales yo quería destacar 3. La primera, que es la lectura en la escuela. La segunda, que es el plan estratégico de bibliotecas. Y la quinta, que es el apoyo al sector del libro. Y por favor, no represento a ninguna editorial, ni muchísimo menos, ¿no? Porque parece que es una reivindicación que voy a hacer en esta línea, ¿no? Quisiera hablar de la primera, ¿no? La lectura en la escuela. En ese plan de fomento de la lectura se dice lo siguiente: la biblioteca escolar
es un instrumento que asegura al colegio un acceso organizado a los recursos de información que van a necesitar alumnos y profesores. Es decir, la biblioteca, efectivamente, y muy especialmente a la biblioteca escolar, es ese lugar donde vamos a llevar a nuestros alumnos, donde van a poder elegir, como por ejemplo yo les llevo a nuestra biblioteca, que es bastante amplia, afortunadamente, y ellos libremente van a escoger pues, una serie de títulos. Tienen que encontrar también la posibilidad de acceder a la literatura rumana. Y es muy difícil. A veces estos libros de los que he mencionado antes pues son auténticas joyas bibliográficas, pero no son libros que estén disponibles muy fácilmente. En las bibliotecas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, encontramos muchos libros en rumano. Es muy extraño encontrar una biblioteca pública en la que no haya una pequeña sección de libros en rumano, pero no solamente se trata de esto, se trata de que haya libros de literatura rumana, que también hay, por supuesto, pero como digo, no tanto como recurso, sino como, bueno, pues más dirigida al lector y no como un recurso para un profesor que sí que es una auténtica caja de resonancia para esa literatura o para cualquier otra literatura. Es importante tener en cuenta, porque hoy estamos celebrando el Día de la Lengua, que es muy extraño que una persona se acerque a la lengua directamente. Es más habitual que una persona se acerque a la lengua, por ejemplo, rumana, a través de un autor rumano o de la literatura rumana. Primero lee en español literatura rumana y cuando le gusta el país, le gustan los autores, le gusta la cultura, es cómo se acerca a la lengua rumana. Y por eso es importante que ese papel que tenemos los profesores en la formación de la personalidad literaria de nuestros alumnos tengan recursos suficientes para poder acercarlo. Otra cuestión importante, como decíamos, y ya termino, es esa segunda propuesta ejecutiva del plan que es el Plan Estratégico de Bibliotecas, y ahí está, como digo, esa parte también de poder acceder a los libros sin ningún problema. Y ya termino diciendo que el apoyo al sector del libro es desde luego importante, que contribuyan, que de alguna manera se contribuya o se estimule la traducción de libros, y que esos libros, por lo tanto, puedan estar disponibles para los alumnos y para los profesores como recurso. Y, termino porque, como digo, he querido hacer una apretadísima síntesis de un montón de ideas y espero, que haya un poco llegado esa idea, primero, de que sí es posible aplicar, introducir la literatura rumana en la escuela española sin ningún problema, que el marco legislativo lo permite, que hay recursos, por supuesto, también, pero que esos recursos sería de desear que se incrementaran para facilitar precisamente al profesor y al alumno pues, ese acceso precisamente a la literatura y a través de ahí a la lengua rumana. En fin. Muchas gracias, profesor, por su interesante ponencia. Y para finalizar, pasemos ahora a la profesora Oana Ursache para que nos hable más sobre cómo surge la curiosidad de estudiar el rumano en la universidad y qué tipo de actividad desarrolla con sus estudiantes. Oana Ursache es también una activa promotora de la cultura rumana, organizadora de eventos culturales, redes educativas y múltiples actividades cívicas. Te cedo la palabra, querida Oana. Muchísimas gracias a vosotros por organizar este encuentro y por darme la oportunidad de estar ahora juntos con vosotros en una conferencia virtual. Pero simplemente hay que agradecer al mundo virtual y al Internet el hecho de que vosotros en Madrid, yo en Gheorgheni, que es una ciudad de Harghita, en el centro de Rumanía, Diana Cuibus desde Bucarest, Jorge, o sea, estamos todos aquí hablando sobre nuestro idioma, sobre nuestra cultura, y yo creo que hay que agradecer al siglo en el que vivimos esta oportunidad. He cambiado 3 veces a lo largo de la última hora el sujeto y el tema de mi intervención.
3 veces. Estaba todo arreglado, todo bien construido, hasta que Jorge, en la última frase que dijo, me levantó un tema que yo no quería tocar, que son las traducciones. Y de todos los proyectos que he hecho yo durante mis 12 años de enseñanza de cursos de literatura, cultura y lengua rumana en universidades españolas, primero en la Universidad de Alicante, luego desde hace ya 9 años en la Universidad de Granada, pues creo que mi proyecto que considero mi bebé profesional más querido de todos es el taller de traducción literaria que se llama Rumano a tu mano. Y Jorge ha tenido la amabilidad, y por eso, querida María Pop, tengo que agradecerte la oportunidad de tenerlo enfrente de alguna manera. Me ha pedido un texto traducido de un autor rumano. Así que hemos leído y hemos grabado un vídeo, yo junto con mis alumnos que habían traducido anteriormente un texto de literatura infantil. Y así, de alguna manera, el trabajo de mis alumnos ha estado presente en las clases de Jorge. Pero aparte de todo eso, quiero agradeceros a todos que están presentes aquí, a mucha gente que no están con nosotros, pero espero yo que nos están viendo. El hecho de que nos juntan ahora la literatura, la lengua rumana, y también nos juntan la vida, la experiencia, la mentalidad de nuestros compatriotas que viven en España. Y para eso, porque os tengo a todos a mano, quiero transmitiros mis agradecimientos más sinceros. Y no lo digo de una manera oficial, sino lo digo con todo mi alma, porque absolutamente nada de lo que se ha podido organizar en Granada o online no se podría haber hecho sin vuestro apoyo. Y aquí tengo que nombrar primeramente a Diana Cuibus, que es la directora del Instituto de la Lengua Rumana, que no solamente nos apoya, sino que nos inspira, diría yo, a veces. Y luego al Instituto Cultural Rumano, que siempre que hemos tenido una idea, aunque por lo loca que sea, hemos tenido una comunicación muy constructiva siempre. A nuestra embajada, que últimamente demuestra que omul sfințește locul y que cada persona puede transformar su papel con un poco de heroísmo en ¿cómo diría yo?, un papel clave para un contexto tan extremadamente difícil que hemos tenido este año, que ojalá pase rápidamente porque estamos ya un poco hartos de él. Y porque no quiero alargar mucho mi intervención, ya que la he cambiado 3 veces, me gustaría mucho contestar a tu pregunta, querida María Pop, diciendo que la única manera que creo yo que puede impulsionar a un alumno extranjero o a un alumno rumano de dedicar su tiempo, su energía, sus inquietudes a aprender rumano es el amor. Yo creo que todo lo que he hecho bien durante todo este tiempo ha sido enamorar a mis alumnos a través de nuestra lengua, de la cultura rumana, del pueblo rumano y de Rumanía. Y para finalizar y para terminar, les deseo a todas las madres rumanas que viven en cualquier rincón del mundo enamorar a sus hijos de nuestra lengua,
porque es el lugar donde siempre nos vamos a juntar en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad, y nos vamos a reconocer sobre todo. Somos rumanos porque hablamos el rumano. Muchas gracias. Qué mejor modalidad de finalizar esta charla, sino con el amor. Quisiera agradecer mucho a todos nuestros invitados. Nos hubiera encantado poder organizar este evento de manera presencial, pero los tiempos nos han enseñado a hacer promoción cultural con prudencia, utilizando las ventajas de la tecnología. Por último, quisiera invitar a todos a disfrutar de un tour virtual de la exposición de pintura que proponemos en el marco del Día de la Lengua Rumana en nuestra galería del Instituto Cultural de Madrid. Se trata de la exposición Ella estuve aquí, de la joven y talentosa artista Sabina Elena Dragomir, dedicada a la mujer. La exposición está colgada en nuestras redes sociales, donde se pueden descubrir algunos detalles beneficiándonos de una guía especial, la de la artista misma. Así que os animo a todos a verla. Y renuevo mis agradecimientos a todos los invitados y a todos los rumanos y amantes de nuestro idioma. Deseo poder siempre honrar la lengua rumana como se merece. Asegurémonos de que esté siempre viva ahí donde estemos, en el país de origen o fuera, transmitiéndola a los niños y sobre todo hablándola siempre con amor. La mulțeani. Mulțumim.